Hola, me gusta nuevamente encontrarme con ustedes. Siempre para mí este momento es mágico. Cada 8 días lo tengo planeado para que nos encontremos y tengamos nuevas experiencias. Mi nombre, Luzaida Alarcón Alegría, mi empresa Fácil Arte Hecho a Mano. El canal de ustedes, Fácil Arte Hecho a Mano, recuérdenlo siempre. Gracias, mil y mil gracias por las suscripciones, por sus comentarios, por compartir y por siempre crear. Es importante que tengamos en cuenta que todos estos videos son para todos, para que ustedes aprendan y para que yo también aprenda de ustedes. Esta vez vamos a tener un lindísimo proyecto, individual, mírenlo, tejido en crochet y terminado en macramé. Está hecho con pabilo, sirve no solamente como un individual para la mesa, sino que también nos va a servir para cualquier espacio de la casa. Puede ser para un nochero, para una mesita de noche, para donde ustedes lo quieran ubicar. En todo caso, para mí siempre es un gusto tenerlos al frente mío, agradecerles el tiempo que me dedican para mirarme. Y mi gatica se está queriendo acercar a mí, entonces les contaba que este proyecto les va a servir para decorar cualquier espacio de su casa donde ustedes lo quieran poner como base de una lámpara del comedor, que es especialmente como individuales para una mesa redonda. Entonces, si a ustedes les interesa este video, acompáñenme hasta el final y empecemos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerden que siempre vamos a hacer unos ejercicios antes de comenzar a tejer. Y les recomiendo que hagan pausas activas. Pausas activas es que cada hora o cada 2 horas ustedes dejan el tejido, se levantan y caminan en la casa, mueven un poquito las manos y los brazos para que la circulación del cuerpo se active y ustedes puedan descansar. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora para iniciar es el siguiente. Vamos a tensionar los dedos y a estirarlos lo más que puedan y vamos a hacer tensión y luego los vamos a relajar y los vamos a cerrar un poquito, o sea que ustedes sientan cómo los dedos se les relajan. Esto lo vamos a hacer en repeticiones de 15. Bueno, entonces ahora sí iniciamos con lo nuestro. Como vamos a iniciar con el individual, lo primero que vamos a hacer es decir, digamos, cuántos gramos vamos a necesitar de pabilo para un individual de 35 centímetros como es el mío. Entonces yo voy a usar pabilo de 3 milímetros. Este pabilo, miren que es un pabilo que es irregular, no es un pabilo que es totalmente regular. Si ustedes quieren que el tejido les quede parejo, entonces consiguen un hilo que sea muy regular, pero yo como quiero que se note que es artesanal el trabajo, entonces yo lo voy a hacer con un hilo irregular. Entonces para cada individual, mire, vamos a usar 130 gramos de este pabilo. ¿Con qué aguja voy a trabajar? Voy a tejer con una aguja de 4 milímetros y recuerden que para saber si esta es la aguja correcta, yo la coloco así y todo el pabilo tiene que quedar metido, digamos, en el gancho de la aguja. Entonces iniciamos con el anillo mágico, ¿no? Colocamos acá la hebra por encima, le damos la vuelta y aquí nos sale esta lazadita. Aquí tenemos esta lazadita. En esta lazada nosotros le vamos a hacer una cadena para que esa lazadita cierre. Y en este anillito mágico, nudo mágico, le vamos a hacer 8 medio puntos. Entonces iniciamos 8 medio puntos. Miren que yo haciendo este medio punto
tomo la hebra por encima y acá pongo la aguja por detrás, mire, ¿para qué? Para que me quede el medio punto en X. Llevo 3, aquí llevo 4. Sí, miren cómo estoy tomando la hebra. La estoy tomando por detrás, miren, por detrás, miren, aquí pongo la aguja por detrás para que me queden los medio puntos en X. Entonces tengo 2, 4, 6, 7, me falta 1. Bueno, entonces aquí ya tengo los 8. Ahora sí, lo deslizo así y lo más apretado que pueda aquí. Listo. Ahí ya. Entonces aquí lo voy a cerrar con un puntico deslizado. Aquí. En este tomo aquí porque voy a tejer en espiral. Ahí lo cierro con un puntico deslizado. Ahí ya me quedó la primera vuelta. Para hacer la segunda vuelta voy a hacer en cada punto, voy a hacer 2 medio puntos, pero voy a tomar todo el bucle. Mire que aquí tengo 2, ¿no? Entonces voy a tomar los 2. En este primero siempre le pongo el separador. Si no tienen separador, le ponen un hilito para poder ir contando, porque estas vueltas es muy importante irlas contando para que nos quede, para que el tejido ni se nos vaya a ampliar ni se nos vaya a disminuir. Esa es la clave para que un tejido siempre les quede planito. La clave de todo es ir contando. Entonces en la primera vuelta tuvimos 8 puntos y en la segunda vuelta voy a tener 16 puntos. Ya los hago y ya se los cuento para poder seguir. Entonces aquí ya tenemos los 16 puntos. Como ustedes pueden contarlos en estos bucles de aquí, mire, aquí como este fue el primero que marcamos, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y este último es 16. Por eso les digo que siempre deben de colocar este marcador para saber a dónde se les termina la vuelta, porque aquí estamos tejiendo en espiral. Entonces mire, aquí cerramos, pero no cerramos con nada, sino que cerramos con un medio punto. Entonces este medio punto con el cual vamos a cerrar aquí es el que vamos a marcar, porque este es el primero de la tercera vuelta. Entonces vamos a tejer uno, después en la siguiente vamos a hacer un aumento, después uno, en la siguiente un aumento, uno y en la siguiente un aumento. O sea que al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos. Bien, entonces mire, aquí en este de acá al lado tejo un aumento. O sea, cuando yo digo un aumento es que en este mismo bucle voy a tejer 2 medio puntos. Ahí ya tengo mi aumento. Aquí uno, en el de al lado un aumento. ¿Sí? Eso significa que siempre estoy aumentando en las vueltas 8 puntos. Eso lo tienen que tener claro y traten de concentrarse. Por eso cuando uno dice, cuando yo estoy tejiendo se me aumenta la concentración. ¿Por qué? Porque estoy tejiendo, pero siempre debo de estar contando. Yo ahorita porque les estoy hablando a ustedes, si no estuviera concentrada contando. Entonces voy a terminar la vuelta. Entonces miren, aquí les voy a contar los 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 puntos. Eso es lo que ustedes deben hacer en cada vuelta. O sea, siempre vamos a aumentar con múltiplo de 8. Aquí sacamos este separador, tejemos aquí el medio punto y nuevamente debemos colocar el separador porque este punto ya es el punto de la cuarta vuelta. Sí, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan porque ese es el trabajo que vamos a hacer a partir de todas las vueltas. Entonces, ¿cómo vamos a tejer esta? Esta voy a tejer 1, 2 sencillos, digamos. Aquí voy a tejer 1, aquí voy a tejer 1 y en este tercero voy a tejer un aumento. Eso es lo que van a hacer en todas las vueltas, ¿no? Entonces aquí tejo 1, como ya había tejido 1, entonces aquí llevo 2. Acá hago el aumento. Bueno, el patrón se los voy a dejar en un enlace para las personas que están suscritas al canal, porque las quiero premiar y además les quiero agradecer que nos apoyan en nuestro trabajo. Entonces sigo. Aquí ya me toca el aumento. Entonces acá tejo 1, al lado tejo el otro medio punto y en el siguiente tejo un aumento. ¿Sí? Vean. Al final de la vuelta voy a tener 32 puntos. Bueno, ya se los muestro. Acá ya terminé la cuarta vuelta, que tengo 32 puntos. Entonces ustedes los cuentan y le llegan sus 32 puntos. Ahora sí me toca, como siempre les digo, tejer este primer punto. Aquí le pongo el separador. Si no tienen, recuerden, con un hilo. Entonces ahora me toca tejer 1, aquí sería 2 y aquí me tocaría hacer el otro aumento, ¿cierto? Pero para que no me queden los aumentos pegados, digamos, entonces voy a empezar aquí en este segundo punto realizando el aumento, miren. ¿Sí? Entonces aquí tengo, tejí 1, aquí 2 y aquí 3. Miren, no me queda en el mismo punto el aumento. Eso es importante porque si no, les va a quedar hexagonal el individual. Entonces aquí ya tejí 3 y aquí ya puedo tejer el aumento nuevamente. Entonces de aquí para acá si tejo 1, 2 y 3 y aquí tejo el aumento y así sigo tejiendo 1, 2 y 3 y ahí en el de al lado tejo aquí el aumento. Mire que el otro aumento lo tengo acá al lado, mire. Entonces aquí tejo el aumento. Entonces aquí tengo 1 y aquí tejo el aumento y después tejo 1, 2 y 3. Así hasta terminar esta vuelta. Entonces recuerden, el patrón, a todas las que están suscritas, ahí lo van a tener. Bueno, entonces termino esta vuelta, que esta quinta vuelta me tiene que terminar con 40 puntos. 40 medio puntos, ¿no? Bueno, entonces ya llego aquí y ya seguimos con la sexta vuelta.
Mire, ustedes se dan cuenta que están tejiendo bien cuando el tejido les queda totalmente plano. Mire, ahí les está quedando el círculo. Entonces acá ya terminamos 40 puntos. Yo no se los estoy contando en el video, pero sí los estoy contando acá a nivel interno para que ustedes se den cuenta que hay los 40 puntos, ni uno más ni uno menos. Entonces aquí iniciamos la sexta vuelta y siempre debemos colocar el separador, porque este es el que nos indica que este es el número 1. Entonces acá vamos a tejer 1, ya tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4. Entonces siempre vamos aumentando 4 puntos y un aumento. Empezamos con 2, después con 3 y después con 4. Entonces tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí en este punto tejemos un aumento. Así vamos a hacer toda esta vuelta. 1, medio punto, 2, 3 y 4 y acá tejemos el aumento. Estos individuales quedan muy lindos, son muy elegantes, están muy de moda. Pueden hacerlos, si no los quieren en este color tan claro, pueden conseguir otro color de hilo o de lana, como ustedes quieran, pero lo importante es que tienen que ver que sea un material que se pueda lavar, ¿no? Bueno, entonces mire, aquí tengo 2, 1, 2, 3 y 4, entonces acá ya me toca un aumento. Así vamos a tejer hasta terminar la vuelta y al final de esta sexta vuelta yo debo tener 48 puntos. Bueno, entonces aquí ya terminamos la sexta vuelta, entonces sacamos el separador, aquí volvemos y señalamos y ahora sí tejemos. Aquí ya vamos a tejer 5 y un aumento, 5 y un aumento, 5 y un aumento, ¿sí? Entonces aquí recuerden que vamos 2 porque este es el primero, ¿cierto? Aquí vamos 3, no hay que dejar que el hilo no les pase totalmente, porque entonces mire que aquí si yo le hago 5 me va a quedar aquí mismo el aumento, entonces solamente voy a tejer 1, 2, 3 y 4 y aquí ya realizo el aumento para que no me quede en el mismo sitio el aumento, les explicaba, ¿cierto? O sea, esa es una clave muy importante porque no nos puede quedar aquí completo el que me faltaba, que eran 5. 1, 2, 3 y 4. Aquí hice el aumento y aquí hago el tejo el solito. Entonces ahí ya están los 5. Ahora sí puedo tejer los 5. 1, 2. En todo caso, lo que trato de explicarles es que no tejan los aumentos en el mismo sitio, sino que ustedes los van desplazando dependiendo de donde les vaya a llegar el aumento. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3. Aquí hago el aumento para que no me quede acá en este mismo punto, ¿sí? Hay que de todas maneras tejer los 8 aumentos en las vueltas, eso es lo importante. Lo que pasa es que yo les digo, tejan 5
solitos y hagan los aumentos, porque ahí les quedan los aumentos exacticos. Pero si les va a quedar en el mismo punto el aumento, ustedes lo desplazan, ¿sí? Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces al final de esta vuelta debo tener 56 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Entonces aquí dejo mi aumento. De todas maneras, el tejido les va hablando a ustedes. De pronto les puede faltar un aumento si tejen demasiado apretado, o les puede sobrar un aumento si tejen demasiado flojo. Entonces lo que yo les digo siempre, el tejido les va hablando. Es solamente que ustedes lo coloquen sobre la mesa y les tiene que quedar así, miren. Planito, planito, o sea, cuando el tejido no les queda así, sino que les queda como un bolerito, o se les está así yendo así de para arriba, que se les está encocando, está mal. Cuando se les está encocando, es que les hacen falta puntos. Y cuando se les está poniendo un bolero, es que tienen muchos puntos, entonces él va cogiendo como un vuelo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Entonces, este tejido es muy fácil de hacer, pero deben tejerlo de manera muy uniforme. ¿Para qué? Para que el tejido ni se aumente ni se disminuya. Es siempre aumentando 8 puntos en cada vuelta, y ustedes van mirando cómo les está quedando el tejido, y si tienen que aumentar más, si tienen que poner más aumentos, pues pueden poner más aumentos, y si no, pues lo tejen tal cual como yo les voy aquí indicando. Lo importante es que el resultado, como vamos a hacer un individual, debe quedar totalmente plano el tejido. Así vamos aumentando la vuelta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos que tejer así 22 vueltas, aumentando en cada vuelta 8 puntos. Si ustedes ven que hay una vuelta que se les está creciendo mucho el tejido, pero que está plano, entonces hacen una vuelta, toda la vuelta la tejen sin aumentos. Yo necesito que ustedes vayan tejiendo y en sus comentarios me escriban: profe, me está pasando esto, profe, me está pasando lo otro, para yo poderles indicar qué es lo que deben hacer. Bueno, entonces compartan los videos, coméntenlos y también creen otras cosas a partir de lo que yo les estoy enseñando. Bueno, entonces aquí ya vamos terminando la vuelta. Mire lo que yo les digo, siempre poner el tejido y irlo revisando, eso sí, y siempre ir contando los puntos, siempre así como les enseñé, van contando todos los puntos. Estos bucles de aquí son los puntos, entonces siempre van contando los puntos. Bueno, entonces miren, acá yo ya tejí 21 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 vueltas con esta que estoy terminando aquí, ¿sí? Aquí hay 21 vueltas y esto me mide 34
centímetros, miren. Este me mide 34. Mi individual terminado va a medir 35 centímetros. Cuando ya terminamos las vueltas, yo siempre les voy a recomendar es en que cada vuelta van aumentando 8 puntos. En cada vuelta 8 puntos. En cada vuelta 8 puntos. Con la recomendación que les doy. Si se les pone el tejido bolerudo, entonces no le aumentan 8, sino que le aumentan más. Si se les va encocando, no le aumentan 8, sino que le pueden aumentar 10, pero en un orden, no contando así como quien dice que a donde a mí se me ocurrió, no, en un orden. Entonces siempre colocando el separador. Bueno, aquí ¿qué voy a hacer yo? Voy a tejer un medio punto para terminar la vuelta. Voy a tejer un medio punto aquí y lo voy a señalar y voy a tejer una cadena y me voy a saltar uno de la base y tejo acá un medio punto. Entonces una cadena, momento que debe pasar todo el hilo, una cadena, me salto uno de acá de la base y tejo un medio punto. Entonces me va a quedar así, vean, ¿no? ¿Para qué estoy tejiendo esto? Para que me dé el espacio para meter las hebras para poder terminar con el macramé. Entonces sí me están entendiendo, ¿no? Aquí una cadena, me salto uno de la base y tejo acá el otro medio punto, una cadena, nuevamente me salto uno de la base, un medio punto, una cadena, me salto uno de la base y un medio punto hasta terminar la vuelta. Entonces esto me va a quedar así, miren, con estos así, ¿sí? Bueno, terminamos toda la vuelta y llego hasta aquí, que es donde se termina mi vuelta. Entonces, para tejer este flequito en macramé y terminar, ustedes miren que aquí yo terminé con un nudito deslizado. Cuando terminé la vuelta, la terminé con un nudito deslizado y corto la hebra y la pierdo para acá. O sea, no la corto aquí la hebra, sino que la corto más larga y la voy perdiendo. Cuando yo digo la voy perdiendo es que tomo la hebra así y con la aguja me voy ayudando y la voy metiendo así. Sí, y hago esto varias veces y la voy perdiendo, digamos. Eso es perder la hebra. Bueno, entonces para hacer este fleco yo voy a cortar 34 centímetros, esta tira de 34 centímetros. Y como recuerdan que nos quedaron estos huecos por la cadena que estábamos tejiendo al aire, entonces vamos a poner intercaladas estas hebras. Mire aquí, por ejemplo, coloqué esta, entonces me salto esta y pongo acá la aguja. Yo les recomiendo que este video lo miren varias veces. Entonces paso por aquí la hebra doble y la paso así. Este nudo en macramé se llama el nudo alondra. Voy a volver a hacerlo. Me salto uno, paso la aguja, doblo la hebra, la paso y aquí ya la
cierro, mire, ¿sí? Bueno, entonces me salto uno, vuelvo y hago lo mismo. Entonces ya tenemos puestos todos los flecos. Vamos a tomar una hebra de un lado y otra hebra del otro lado. Vamos a pasar esta por encima y esta por debajo. Y aquí hacemos el nudo, miren, colocan el dedito aquí y la pasan por aquí y hacen el nudo y lo desplazan así. Y vuelven y hacen lo mismo, vea, este me queda por arriba y este por abajo. Y ahí ya cierran el nudo, ¿sí? Miren cómo les queda el nudo. Entonces esta, digamos, es la primera fila. Lo hacemos todo hasta el final. Aquí ya nos queda, mire que nos quedan estos, ¿cierto? Miren, aquí tenemos la primera fila y ya nos va quedando estos de acá, miren, estas de acá. Y vamos a hacer la segunda fila. Entonces recuerden que siempre hay que coger el de al lado y este de acá para que nos den la posibilidad de aquí cerrarlo. Y no lo estiren. Esto lo tienen que hacer ustedes así como lo estoy haciendo yo, sobre una mesa, y que el tejido les vaya dando como el aire, ¿no? Miren, así. Aquí yo hice otro porque me sobraba, digamos. Entonces aquí hice otro, ya. Este es como una red, digamos, ¿no? Que nos va quedando muy bonita en macramé, así. Aquí vamos tejiendo, miren. Ustedes tejen así como voy tejiendo yo, en orden, ¿no? Lo que pasa es que yo no estoy terminando todo el tejido, sino que les estoy explicando ya la segunda vuelta, digamos. Miren, hasta allí ustedes lo pueden dejar. Si quieren dejarlo hasta allí, con esta primera vuelta y esta segunda vuelta, hasta allí lo pueden dejar. Que miren, este queda con este de acá arriba, ¿no? Por ejemplo, ahí lo pueden dejar. Si quieren, lo pueden dejar ahí. O si quieren, acá le pueden hacer el otro nudo. Aunque me parece más bonito que quede solamente este nudo de acá y este nudo de acá. Este nudo y este, o sea, dos nudos nada más. ¿Cómo van a hacer? Para que les quede parejo, en la descripción del video, ahí en el mismo link, les pongo la circunferencia para que ustedes lo corten parejo y no les toque ponerse a medir ni nada, sino que corten bien parejito así, les quede bien parejito, ¿sí? Así les vaya quedando. Este individual se puede lavar a mano, no se puede meter a la lavadora. Ay, lo iba a cortar mal, no, porque me hace falta el nudo aquí. No lo puede meter a la lavadora porque se les daña, ¿no? También, si ustedes quieren, pueden, por ejemplo, separar aquí, abrir los cabos para que les quede como con más hebras, digamos, así. Les queda más bonito también. Bueno, voy a mostrarles acá, en este lado de acá. Voy a enseñarles que yo le coloqué acá planchipega. Miren, esto es planchipega. Sencillamente ustedes ponen la parte que es corrugosa. Ya les he enseñado a pegar el planchipega. Lo ponen aquí y lo aplanchan por este lado de acá. Entonces, cuando ya lo tengan absolutamente terminado, ustedes lo recortan. Lo van a recortar un poquito más acá, porque yo le voy a poner acá encima, le voy a poner yute. ¿Para qué? Para que me quede mucho más firme el individual. El yute es muy agradecido. Yo tengo unos individuales con yute
Los tengo hace muchísimos años y están perfectos. Entonces yo le voy a poner acá el yute para darle más estructura al individual, y ahí ya queda terminado nuestro proyecto. Acá ya terminé de tejer el macramé en todo el ruedo del círculo y corté los sobrantes, o sea, lo que me sobró de este hilo, este pabilo. Entonces ya lo corté para que me quede otro círculo. Miren qué hermoso que quedó. En la parte de atrás yo les había dicho a ustedes que le iba a colocar yute. Esta se llama, acá en Colombia se llama tela de yute. No sé en sus diferentes países cómo se llame, y si tiene un nombre diferente me lo envían y lo escriben ahí en los comentarios. Este círculo se los dejo también en la cajita de descripción del video. ¿Y qué fue lo que hice? Corté el círculo y le puse acá, en esta parte de acá, le puse sesgo con zigzag para que me quede un poco más pesado, digamos, con más estabilidad el individual. Miren, ¿sí? ¿Y cómo lo pegué? Lo pegué con un pegante que es especial para pegar tela. Pero si ustedes no tienen pegante, entonces le colocan alfileres, miren, de esta manera, que coja tanto la parte de acá como la parte de acá, o sea, que le salga todo el alfiler. Y entonces con una aguja y un hilo, esta es de coser, una aguja de coser, le van haciendo acá una puntadita como escondida, o sea que la puntada no se alcance a mirar. Entonces toman así, miren, ¿sí? Esta puntadita es una puntadita escondida. Así les queda mucho mejor terminado, porque cuando lo vayan a lavar no se les va a despegar este yute de la parte de, acuérdese que acá le puse Interlón plancha y pega, ¿cierto? ¿Recuerdan el Interlón plancha y pega? Entonces así ya nos queda terminado el individual muchísimo mejor. Bueno, allí ya terminamos, unas puntaditas largas, pero por la parte de acá atrás. Si se les hace como que les cuesta mucha dificultad sacar la aguja, entonces ustedes se pueden ayudar con una pincita para que puedan sacar la aguja mucho más fácil. Bueno, en todo caso, hasta acá es lo del video de este hermoso individual que acabamos de elaborar. Espero que ustedes también lo elaboren y me manden al grupo las fotografías a ver cómo les queda. Cuando llegamos al punto de inicio, entonces sencillamente lo rematamos bien rematadito. Así. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. A mí me encantó. Afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad de transformar un hilo en una cosa tan bella como este individual, hacer muchísimas cosas. Los invito a que se paseen por mi canal, hay unos proyectos muy lindos para que aprendan, compartan, suscríbanse, que para nosotros los que trabajamos en esta área es muy importante
en el área de artesanías y manualidades, su apoyo. Un abrazo, cuídense mucho y la profe los quiere mucho. Chao.